Era muy temprano. El sol aún no había salido por completo. Los primeros rayos de luz apenas se filtraban por las cortinas viejas. María estaba en su cama. Su cuerpo estaba un poco rígido por el frío de la noche. Ella no tenía muchas mantas. Se movió un poco. Sintió el colchón. El colchón era viejo y elástico. Le dolía un poco la espalda cada mañana. María abrió los ojos muy despacio. Primero, sus párpados se movieron lentamente. Luego, sus ojos se abrieron solo un poco. Vio el techo. El techo era blanco, pero tenía algunas manchas de humedad. Había una grieta fina que lo cruzaba de lado a lado. Ella lo miró por un momento. Su mente estaba aún un poco nublada por el sueño. Respiró profundamente. Dejó escapar el aire lentamente. Luego, María se levantó de la cama. Lo hizo con lentitud. Sus pies tocaron el suelo frío. Se puso de pie. Su cuerpo se estiró de forma natural. Levantó los brazos por encima de su cabeza. Estiró la espalda. Oyó un pequeño crujido en sus vértebras. Bajó los brazos. Dio unos pasos. Caminó por la pequeña habitación. La habitación era muy pequeña. Tenía solo una cama, una mesita de noche y un pequeño armario. La ventana estaba cerrada. Se acercó a la ventana. Estiró una mano y empujó la cortina hacia un lado. Miró hacia la calle. El cielo estaba muy gris. Las nubes cubrían todo. No se veía el sol. Parecía que iba a llover en cualquier momento. El aire era fresco. Sintió la temperatura a través del cristal. No había mucha gente en la calle todavía. Solo algunos coches pasaban muy rápido. María se dirigió a la cocina. La cocina era también pequeña y vieja. Entró en ella. Vio una pila de cartas sobre la mesa. La mesa era de madera clara, pero estaba un poco rayada. Las cartas estaban apiladas de forma desordenada. Se acercó a la mesa. Estiró su mano derecha. Cogió las cartas. Las tomó entre sus dedos. Eran varias. Miró los sobres. Reconoció los logotipos. Había una carta de la compañía de electricidad. Había otra de la compañía del agua. También había una del propietario, el recibo del alquiler. Su corazón se encogió un poco. Sintió una punzada de preocupación en el pecho. Abrió su monedero. Lo sacó de su bolsillo. El monedero era de tela y estaba un poco desgastado. Lo abrió con cuidado. Volcó todas las monedas que tenía sobre la mesa. Las monedas hicieron un pequeño tintineo al caer. Eran solo unas pocas. Empezó a contarlas, una a una. Sus dedos movían las monedas con lentitud. Contó una. Contó dos. Sus labios se movían en silencio mientras sumaba los valores. Había algunas monedas de valor alto, pero la mayoría eran de valor bajo. El total fue muy pequeño. Su mente procesó el número. Pensó, este dinero es muy poco. Una sensación de desánimo la invadió. Su estómago se sintió vacío, no por hambre, sino por la preocupación. No era suficiente para cubrir todo. Era una cantidad muy pequeña para las necesidades básicas. Respiró hondo otra vez. Un suspiro largo y pesado salió de su boca. Luego, recogió las monedas. Las metió de nuevo en el monedero. Cerró el monedero con un pequeño chasquido. Lo guardó de nuevo en su bolsillo. La preocupación seguía ahí. Decidió preparar el desayuno. Necesitaba energía. Fue hacia la despensa. Abrió la puerta. La despensa era pequeña y apenas tenía cosas. Buscó. Sacó un paquete de pan de molde. El pan estaba casi al final. Cogió 2 rebanadas. Cerró la despensa. Se dirigió a la encimera. Encima de la encimera había una cocina de gas vieja. Encendió uno de los fogones. El fuego crepitó con un sonido bajo. Puso una sartén pequeña encima del fuego. La sartén era de teflón, pero ya estaba muy rayada. Puso las rebanadas de pan en la sartén. Las tostó por un lado. Luego, las volteó con una espátula. Las tostó por el otro lado. El olor a pan tostado empezó a llenar la cocina. Era un olor reconfortante. Mientras el pan se tostaba, preparó café. Había un poco de café molido.
Lo puso en una cafetera de émbolo. Echó agua caliente. Presionó el émbolo. El café bajó lentamente. Sirvió el café en una taza vieja. La taza tenía un pequeño desconchón en el borde. Se sentó a la mesa. Puso el pan tostado en un plato. Bebió un sorbo de café. Estaba caliente. Empezó a comer muy despacio. Masticaba cada bocado con calma. No tenía prisa. Mientras comía, miraba la pared. La pared estaba limpia, pero era una pared simple. No tenía cuadros ni decoraciones. Sus pensamientos vagaban. Pensaba en todas sus deudas. Pensaba en el trabajo. Pensaba en cómo iba a llegar a fin de mes. Una pregunta rondaba en su cabeza. ¿Cómo voy a pagar? Pensaba. La pregunta se repetía una y otra vez. Se sentía un poco atrapada. La incertidumbre la agobiaba. Terminó de comer. Dejó el plato vacío sobre la mesa. De repente, el teléfono sonó. El sonido fue un poco brusco en el silencio de la cocina. El teléfono estaba sobre el mostrador. Era un teléfono antiguo, con botones grandes. María se acercó al mostrador. Miró la pantalla. Vio el nombre de Miguel. Miguel era su viejo amigo. Lo conocía desde la escuela. Él siempre la apoyaba. Estiró la mano y cogió el teléfono. Presionó el botón verde para contestar la llamada. Se lo puso en la oreja. «Hola, Miguel», dijo ella. Su voz sonó un poco cansada. Miguel le preguntó cómo estaba. Le preguntó si estaba bien. Ella respiró. «Estoy un poco cansada», respondió. Su voz era sincera. Luego añadió. «Casi no tengo dinero». Miguel la escuchó en silencio. Luego le dio un consejo. «Tienes que aguantar», dijo Miguel. Su voz era firme, pero amable. «No te rindas». María asintió con la cabeza, aunque Miguel no podía verla. La conversación le dio un poco de ánimo. Colgó el teléfono. Después del desayuno, María fue al baño. El baño era pequeño y funcional. Había un lavabo, un inodoro y una ducha. Se acercó al lavabo. Abrió el grifo. El agua salió fría al principio. Luego se templó. Se mojó las manos. Se frotó la cara con el agua. El agua fría la ayudó a despertarse un poco más. Luego cogió su cepillo de dientes. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. Se cepilló los dientes con cuidado. Limpió cada uno. Hizo movimientos circulares. Terminó de cepillarse los dientes. Se enjuagó la boca. Escupió en el lavabo. Levantó la vista. Se miró en el espejo. El espejo era viejo, pero limpio. Vio sus propios ojos. Sus ojos se veían cansados. Tenían unas pequeñas ojeras debajo. Su piel estaba un poco pálida. Parecía que no había dormido lo suficiente. Pero su mirada era fuerte. Luego, se secó la cara con una toalla. Fue a su armario. Abrió las puertas. Dentro solo había unas pocas prendas de ropa. Cogió su uniforme de trabajo. Era una blusa sencilla y unos pantalones oscuros. El uniforme estaba limpio, pero un poco gastado. Se lo puso. Se abrochó los botones de la blusa. Se ajustó los pantalones. Luego buscó sus zapatos. Eran unos zapatos viejos y cómodos. Eran de suela de goma y las suelas ya estaban un poco desgastadas. Se los puso. Se ató los cordones. Ya estaba lista. Estaba lista para otro día largo de trabajo. María salió de su casa. Cerró la puerta con llave. La cerradura hizo un sonido metálico. Bajó las escaleras. Eran escaleras estrechas. Salió a la calle. El aire de la mañana era frío y húmedo. Caminó por la acera. La calle estaba más animada ahora. Había más gente. Algunos coches pasaban a gran velocidad. Se dirigió hacia la parada del autobús. Estaba a unas pocas manzanas de distancia. Caminó a paso constante. Sus viejos zapatos hacían un ligero ruido al pisar el asfalto. Se detuvo en la parada. Había algunas personas más esperando. Miró el horario del autobús. El autobús llegó a los pocos minutos. Era grande y azul. Las puertas se abrieron con un siseo. Subió al autobús. Pagó su billete. Buscó un asiento libre. Había pocos asientos disponibles. Encontró uno junto a la ventana. Se sentó.
La ventana estaba un poco empañada. Pasó un dedo por el cristal y limpió un pequeño círculo. Miró hacia afuera. El mundo pasaba rápidamente. Vio edificios, tiendas y personas. Pensó en el trabajo. Pensó en lo que tendría que hacer. Hoy sería otro día agotador. Vio a la gente. Todos parecían tener prisa. Todos iban a sus trabajos, a sus rutinas. Se sintió parte de esa corriente, pero a la vez se sentía sola en sus problemas. El autobús se movía a un ritmo constante. El ruido del motor la arrullaba un poco. María llegó a su trabajo. Era un edificio grande, de cristal y acero. Entró. El vestíbulo era espacioso y ruidoso. El suelo estaba pulido. Se dirigió a su puesto. Era una oficina grande, llena de cubículos. Se acercó a su compañera Luisa. Luisa estaba ya sentada en su silla. Luisa era una mujer de mediana edad. Su cara estaba un poco arrugada. Siempre parecía cansada. María le dijo: «Buenos días, Luisa». Luisa levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Buenos días, María», respondió Luisa. Su voz era un susurro. Luego, añadió: «Otro día pesado otra vez». María asintió con la cabeza. Comprendía perfectamente lo que Luisa quería decir. Se sentó en su silla. Encendió su ordenador. Empezó su turno. La rutina diaria comenzó. Realizó sus tareas con precisión. Clasificó documentos. Respondió a correos electrónicos. Atendió llamadas. Era un trabajo repetitivo, pero necesario. Un cliente se acercó al mostrador de atención. Era un hombre alto. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. Su ropa era diferente a la de la gente de allí. Parecía un turista. Era el extranjero Mark. El extranjero Mark empezó a hablar. Su voz era fuerte, pero su idioma era muy diferente. Era un idioma que nadie en el mostrador entendía. El extranjero Mark parecía frustrado. Movía las manos. Intentaba explicar algo. Un compañero, Juan, se acercó. Juan intentó hablar con él en inglés, pero el extranjero Mark no entendía inglés. Juan se encogió de hombros. Otra compañera, Sara, también intentó ayudar. Habló en francés, pero el extranjero Mark tampoco entendía francés. Sara también se rindió. El extranjero Mark estaba cada vez más molesto. Su cara se puso roja. Las personas que estaban en la cola empezaron a impacientarse. Murmuraban. María estaba observando la situación. Estaba un poco lejos, pero escuchaba todo. Vio la frustración del extranjero Mark. Vio la impotencia de sus compañeros. Ella sabía ese idioma. No era un idioma común. Era un dialecto de una región muy específica. Se acercó. Caminó con calma. Sus compañeros la miraron. El extranjero Mark seguía hablando alto y gesticulando. María se paró frente a él. Abrió la boca. Habló con el extranjero Mark en su propio idioma. Lo hizo con voz tranquila. Sus palabras fueron claras y fluidas. Ella le preguntó qué necesitaba. Le preguntó cómo podía ayudarle. El extranjero Mark se quedó en silencio por un segundo. Luego, su cara cambió. Sus ojos se abrieron. Una sonrisa apareció en su rostro. Era una sonrisa grande y sincera. Respondió a María. Le explicó su problema. María lo escuchó con atención. Ella le dio una solución muy simple. Le explicó los pasos. El extranjero Mark la entendió perfectamente. La tensión en el ambiente desapareció. El problema se resolvió muy rápido. El extranjero Mark le dio las gracias. Lo hizo muchas veces. Se despidió con una inclinación de cabeza. Luisa estaba mirando a María. Sus ojos estaban muy abiertos. Tenía una expresión de gran asombro en su cara. Luisa se acercó a María. «María», dijo Luisa. Su voz era un susurro. «¿Cómo hiciste eso? ¿De dónde conoces ese idioma?» Luisa parecía muy sorprendida. María se encogió de hombros. Un gesto simple. «Solo un poco», dijo ella. Su voz era humilde, pero la verdad era que sabía mucho. Otros compañeros también se quedaron mirando a María. La miraban con curiosidad, algunos con admiración. Nunca habían visto nada igual.
María regresó a su puesto. Su corazón latía un poco más, rápido. Se sentía un poco orgullosa, pero no lo demostró. Solo siguió con su trabajo. La jornada siguió su curso. Ricardo se despertó. No había despertador. No lo necesitaba. Se despertó de forma natural. Se estiró en su cama. Su cama era enorme. Tenía sábanas de seda y un colchón muy caro. Era una cama hecha a medida. Abrió los ojos. Miró el techo. El techo de su apartamento era altísimo. Estaba decorado con molduras clásicas. Había un candelabro de cristal que colgaba del centro. Era una pieza de arte. La luz de la mañana, suave y filtrada, entraba por los grandes ventanales. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos pisaron una alfombra de lana gruesa y suave. Se dirigió a su vestidor. El vestidor era casi una habitación en sí mismo. En el centro, sobre un maniquí, ya estaba preparado su traje. Era un traje hecho a medida. La tela era de la mejor calidad. La camisa estaba planchada a la perfección. La corbata estaba lista para ser anudada. Todo estaba impecable. Todo estaba en su lugar. Ricardo sonrió. Una sonrisa apenas perceptible. La sonrisa de alguien que tiene todo bajo control. Cogió su teléfono móvil. Era un modelo de última generación. Abrió la lista de contactos. Encontró el nombre de David. David era su asistente personal. Llevaba muchos años trabajando para él. Ricardo marcó el número. El teléfono sonó solo un par de veces antes de que David contestara. «Sí, señor Ricardo», dijo David. Su voz era respetuosa y rápida. Ricardo no perdió el tiempo. Le dio varias órdenes. Sus órdenes eran muy estrictas. No permitía errores. «Necesito que todo esté absolutamente perfecto para la reunión de hoy», dijo Ricardo. Su voz era firme. No había lugar para la discusión. El dossier debe estar en la mesa. Las proyecciones financieras tienen que ser impecables. Los contratos, revisados 1000 veces. La sala de reuniones, lista con la temperatura adecuada y las bebidas exactas. Enumeró cada detalle. Luego, añadió, «No quiero ningún error, ninguno». La palabra «ninguno» la pronunció con una fuerza especial. David respondió, «Entendido, señor Ricardo. Todo estará listo, como usted desea». Ricardo colgó el teléfono. Se sentía seguro. Todo estaría perfecto. Ricardo llegó al lugar de la reunión. No era su oficina habitual. Era un restaurante muy caro. Se llamaba El Dorado. El edificio era de mármol. Tenía una fuente grande en la entrada. Las puertas de la entrada eran de madera oscura y pesada. Un portero uniformado las abrió para él. Ricardo entró. El interior del restaurante era lujoso. Había alfombras persas en el suelo. Las paredes tenían paneles de madera tallada. El ambiente era silencioso y exclusivo. El maître, el señor García, se acercó de inmediato. El señor García era un hombre mayor, con el pelo gris peinado hacia atrás. Llevaba un traje impecable. Su cara estaba llena de respeto. Hizo una reverencia a Ricardo, una reverencia profunda. «Señor Ricardo», dijo el señor García. Su voz era muy suave. «Es un honor tenerle aquí». Ricardo no respondió. Solo asintió con la cabeza una vez. Pasó por delante del señor García. Su caminar era seguro y rápido. Sus pasos eran firmes sobre la alfombra. El señor García lo siguió a una distancia respetuosa. Ricardo no miró a nadie. Se dirigió directamente a una sala privada. Entró en la sala privada. La sala era grande y estaba decorada con gusto. Había una mesa de caoba maciza en el centro. Alrededor de la mesa ya estaban sentados sus socios más importantes. Estaban el señor Martín y la señora Fernández. El señor Martín era un hombre de negocios experimentado, con una sonrisa astuta. La señora Fernández era una mujer elegante y muy inteligente. Ambos se levantaron cuando Ricardo entró. Ricardo los saludó con un gesto de cabeza. Se sentó en la cabecera de la mesa.
El señor Martín y la señora Fernández se sentaron de nuevo. Empezaron a hablar de la gran operación. Era un acuerdo multimillonario. Hablaron de los números, hablaron de las estrategias, hablaron de los riesgos. Ricardo intervino a menudo. Dio instrucciones claras. Su visión era audaz. Dijo que esta operación les traería un dinero enorme. Una cantidad de dinero que cambiaría sus posiciones en el mercado. Él sonrió. Su sonrisa era de satisfacción. La operación parecía estar a punto de cerrarse. María estaba trabajando en la zona de servicio del restaurante. Hoy no estaba en la oficina. Había sido asignada para ayudar en un evento especial. Llevaba una bandeja. En la bandeja había varias copas de cristal. Las copas estaban llenas de un refresco. Era un refresco caro. Los hielos tintineaban suavemente dentro de las copas. Caminaba con cuidado. Los suelos eran pulidos y a veces resbaladizos. Había mucha gente moviéndose alrededor. Ella tenía prisa. Había recibido una orden urgente. Debía llevar esas bebidas a la sala privada donde estaban los directivos. Se giró para esquivar a un camarero. No vio a Ricardo. Ricardo acababa de salir de la sala privada por un momento. Estaba hablando por teléfono. María tropezó con una alfombra que estaba un poco levantada. Sus pies se enredaron. Perdió el equilibrio por un segundo. Intentó recuperarlo, pero fue demasiado tarde. Ella chocó contra Ricardo. Fue un golpe seco. La bandeja se le resbaló de las manos. Las copas volaron por el aire. El líquido de las copas se derramó. Los hielos cayeron al suelo. Una de las copas de cristal se rompió al impactar contra el suelo. Hizo un ruido fuerte. El refresco salpicó el pantalón de Ricardo. Ricardo miró a María. Su rostro se puso muy rojo. Luego, su cara se volvió muy enfadada. Sus ojos se entrecerraron. Miró el líquido en su pantalón. Miró la copa rota en el suelo. Su voz salió muy fuerte. «¡Mira por dónde vas!», dijo Ricardo. Sus palabras cortaron el aire. Eran palabras duras. «¿Estás ciega o qué? ¡Eres una incompetente!». Lo dijo muy alto. Muchas personas en el vestíbulo se giraron para mirar. Los otros camareros se quedaron inmóviles. María sintió un escalofrío. Sintió el miedo. Su corazón latió muy rápido en su pecho. Quería disculparse. Quería decir algo. Pero las palabras no salían. Se quedó allí, de pie, con las manos temblorosas. Ricardo la miró de arriba abajo con desprecio. Ricardo se giró hacia David. David estaba de pie, a un par de metros de distancia. Había presenciado todo. Su cara era inexpresiva. Ricardo habló con David en voz baja, pero sus palabras eran como cuchillos. «¡Quítenla de aquí!», dijo Ricardo. Su voz era seca. «Esta clase de gente no debería trabajar aquí». Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano hacia María. «Ella me ha arruinado el humor». Dijo que no podía concentrarse ahora. Dijo que su ropa estaba sucia. David no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Luego, David se acercó a María. Su mirada era de pena. Le hizo una señal para que se fuera. María sintió la humillación. Sus ojos picaban. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran rápidos. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. La mirada de desprecio de Ricardo se quedó grabada en su mente. Era una sensación horrible. Ricardo y su equipo estaban sentados en la sala privada. Eran sus abogados. Eran sus ingenieros. Eran sus traductores. Había 5 personas en total. Estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Tenían un problema muy complejo. Era un problema legal. También tenía aspectos técnicos y culturales. Estaban intentando cerrar el trato multimillonario. Pero había surgido un obstáculo imprevisto. Un párrafo en un contrato, escrito en un idioma raro, con una cláusula muy específica. Era una cláusula antigua. Nadie podía entenderla del todo. Nadie podía encontrar una solución. Habían intentado todo. Habían consultado libros. Habían llamado a expertos. Pero el problema seguía ahí. Todos estaban muy nerviosos.
El tiempo se acababa. Hablaban en voz alta. Sus voces se superponían, se contradecían. La tensión era palpable. El señor Martín y la señora Fernández, los socios, también estaban allí. Sus caras reflejaban la frustración. Ricardo golpeó la mesa con su puño. «Tenemos que resolver esto ya», dijo. Su voz era grave. María pasaba por el pasillo. Iba a la zona de limpieza. Quería coger unas toallas. Escuchó las voces. Eran voces fuertes. Eran voces de preocupación. Se detuvo un momento. Las puertas de la sala privada estaban un poco abiertas. El sonido salía claramente. Escuchó lo que decían. Escuchó la descripción del problema. Escuchó las palabras clave. Oyó el nombre del idioma. Era el mismo idioma que había hablado con el extranjero Mark. El idioma que sus compañeros no conocían. Ella lo entendió. Lo entendió perfectamente. Entendió la cláusula. Entendió el problema. Supo de inmediato cuál era la solución. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sintió que podía ayudar. Sintió una punzada de esperanza. Era algo que ella sí sabía. Dio un paso hacia la puerta. Su pie se movió solo. Quería decir algo. Quería entrar. Quería ofrecer su ayuda. Pero se detuvo. Su pie se congeló en el suelo. La imagen de Ricardo, enfadado, diciendo cosas crueles, apareció en su mente. Recordó sus palabras. Recordó su desprecio. Sintió miedo. Miedo al rechazo. Miedo a ser humillada de nuevo. Dudó. Su mente estaba dividida. Una parte de ella quería ayudar. Otra parte le decía que se mantuviera alejada. Era solo una empleada de limpieza en ese momento. No era su lugar. Su mano se levantó un poco. Luego bajó. Se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. Se sentía atrapada entre el deseo de ayudar y el miedo. Ricardo la notó. La vio en la puerta. Sus ojos se posaron en ella. Su cara se contrajo en una expresión de incredulidad y enfado. «¿Todavía estás aquí?», dijo. Su voz era áspera. La humillación que María había sentido antes se intensificó. «¿No lo has entendido? ¡Lárgate de aquí!». Sus palabras resonaron en la sala. «Gente como tú solo estorba». Su voz se hizo más fuerte. «No entiendes nada de nuestro trabajo. Tu lugar no es aquí». Ricardo la humilló. Lo hizo delante de su equipo. Lo hizo delante del señor Martín y la señora Fernández. Ellos la miraron con curiosidad, sin entender nada. María sintió un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas le picaban en los ojos. Sintió la vergüenza. Quería correr. Quería esconderse. Pero algo dentro de ella cambió. La humillación se convirtió en rabia. Una rabia fría. María apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. No iba a irse. No iba a huir. Dio un paso, luego otro. Caminó hacia la mesa. Sus pasos fueron firmes. Ya no sentía miedo. Solo una determinación fría. Ricardo la miró. Su expresión era de asombro. María se acercó a la mesa. Había un documento desplegado. Era el contrato. Sus ojos se posaron en el párrafo problemático. Lo miró. Levantó un dedo. Lo señaló. Sus ojos brillaban con una claridad inesperada. Dijo unas palabras. Las palabras eran en ese idioma raro. Las pronunció con total confianza. Explicó el significado. Explicó el contexto cultural detrás de esa cláusula. Explicó cómo se podía interpretar a favor de la empresa. Explicó un pequeño detalle legal que nadie había visto. Era un detalle crucial. Era una solución. Era la solución perfecta. La solución apareció al instante. Era como si un velo se hubiera levantado. La dificultad se desvaneció. Ricardo, el señor Martín, la señora Fernández y todo el equipo se quedaron en completo shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Sus ojos estaban fijos en María. Nadie dijo nada. El silencio en la sala era espeso. Un silencio largo y muy incómodo. Se podía escuchar el latido de los corazones. Sus mentes intentaban procesar lo que acababa de pasar. Una simple empleada.
una mujer a la que acababan de humillar. Había resuelto un problema que ellos, con toda su experiencia y recursos, no habían podido resolver. El tiempo pareció detenerse. La tensión era diferente ahora. Era una tensión de asombro y de sorpresa. Ricardo miró a María. Su rostro cambió. La ira se desvaneció. La sorpresa permaneció. Pero ahora había algo más. Había una pizca de respeto, una pizca de curiosidad. Su voz salió. Era una voz diferente. No era la voz de antes. No era seca. Era más suave. «¿Cómo has hecho eso?», preguntó. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Le preguntó cómo sabía esas cosas. Le preguntó de dónde venía ese conocimiento. María lo miró. Su mirada era tranquila. Ya no sentía el miedo. María explicó. Lo hizo con palabras simples. Explicó que había crecido en un lugar donde muchas culturas se mezclaban. Explicó que había aprendido varios idiomas por necesidad. Explicó que había tenido que leer muchos libros antiguos para entender algunas cosas que encontraba en su trabajo. Su explicación fue concisa. No buscaba halagos. Solo decía la verdad. Ricardo la escuchó. Asintió con la cabeza. Sus ojos mostraban que estaba procesando la información. La estaba viendo de una manera diferente. Era una persona diferente. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Ricardo. Su voz era ahora seca, pero ya no había desprecio. Solo profesionalidad. «A las 9 de la mañana. Necesito hablar seriamente con usted». María sintió con la cabeza. No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se fue. Salió de la sala privada. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Se sentía muy cansada, pero también sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. María regresó a casa. El sol ya se había puesto. El camino de vuelta en el autobús fue largo. Su mente estaba llena de pensamientos. Todo lo que había pasado en el restaurante se repetía en su cabeza. No podía creerlo. La humillación. El momento en que resolvió el problema. La invitación de Ricardo. Era como un sueño. Pero era real. Abrió la puerta de su apartamento. El silencio la envolvió. Dejó su bolso en el suelo. Se sentó en la silla de la cocina. Miró a la nada. Todavía sentía una punzada de incredulidad. ¿Realmente había pasado? ¿Realmente la había invitado a su oficina? Cogió su teléfono móvil. Marcó el número de Miguel. Necesitaba hablar con alguien. Miguel contestó al tercer timbrazo. «Hola, María», dijo Miguel. Su voz era alegre. «¿Qué tal el día?» María respiró hondo. «Miguel, no te lo vas a creer», empezó a decir. Le contó todo. Le habló de Ricardo. Le habló del problema. Le habló de la humillación. Le habló de la solución que ella dio. Y le habló de la invitación. Miguel la escuchó en silencio. Cuando María terminó, hubo una pausa. Luego, Miguel habló. Su voz estaba llena de emoción. «María, esto es increíble», dijo Miguel. Estaba muy, muy contento por ella. «Es tu oportunidad, tu gran oportunidad». Luego, su voz se hizo más seria. «Pero ten cuidado», le aconsejó Miguel. «Es un mundo diferente. No confíes en todo el mundo. Sé fuerte». María asintió. «Lo sé», dijo ella. Se despidió de Miguel. La conversación le dio una mezcla de esperanza y de ansiedad. María empezó a prepararse para la reunión. Quería dar una buena impresión. No tenía mucha ropa. Abrió su armario. Sacó la ropa que consideraba mejor. Era un pantalón oscuro, no el de su uniforme, y una blusa de color claro. La blusa estaba limpia, pero la tela estaba un poco desgastada. La planchó con cuidado. La plancha era vieja. La pasó lentamente por la tela. Se aseguró de que no hubiera ni una sola arruga. Luego, cogió sus zapatos. No eran nuevos, pero eran los mejores que tenía. Eran unos zapatos negros, de un material que imitaba el cuero. No tenían suela de goma. Eran más formales. Sacó un cepillo. Frotó los zapatos hasta que brillaron. Se miró en el espejo. El mismo espejo cansado.
Se vio a sí misma. Sentía una mezcla de emociones. Nerviosismo, sí, mucho nerviosismo, pero también una pizca de emoción, una pizca de esperanza. Una nueva etapa podía empezar. Su corazón latía rápido en su pecho. A la mañana siguiente, María salió de su casa. Iba de camino a la oficina de Ricardo. La dirección que le había dado era en el centro de la ciudad. Era un barrio de edificios altos y modernos, un barrio de cristal y acero, un barrio donde ella se sentía completamente ajena. La gente iba vestida con trajes caros, los coches eran de lujo, todo era diferente. Se sentía pequeña, se sentía fuera de lugar, pero siguió caminando. Sus pasos eran firmes. Se concentró en su respiración, inhalaba y exhalaba lentamente. Se acercó al edificio. Era enorme. Tenía el nombre de la empresa de Ricardo, en letras grandes y brillantes en la parte superior. Las puertas giratorias de cristal eran muy grandes. Entró en el edificio. El vestíbulo era aún más grande que el del restaurante. En el vestíbulo, un hombre la esperaba. Era alto. Tenía una mirada seria, pero no hostil. Llevaba un traje muy elegante. Era David, el asistente de Ricardo. David la había visto antes. La miró por un segundo. Luego asintió con la cabeza. «Señorita María», dijo David. Su voz era tranquila. «El señor Ricardo la espera». David la guió. Caminaron por un pasillo largo. El pasillo estaba alfombrado. Las paredes eran de un color claro. Había cuadros abstractos colgando. David abrió una puerta grande. Era una puerta de madera maciza. Entraron en un despacho. El despacho era enorme. Tenía una pared de cristal con vistas a toda la ciudad. Ricardo estaba sentado detrás de una mesa de cristal. La mesa era inmensa. Ricardo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de María. David se detuvo un momento. Antes de irse, David se giró hacia María. Le dijo en voz baja: «Suerte». Su voz era amable. Luego salió del despacho. La puerta se cerró. María estaba sola con Ricardo. Ricardo no perdió el tiempo. Fue directo al grano. «Señorita María», dijo Ricardo. Su voz era profesional. «Estoy impresionado por su conocimiento». No mencionó la humillación del día anterior. Eso era un alivio para María. Ricardo continuó: «Necesito a alguien con sus habilidades». Le hizo una oferta. Era un contrato temporal. Era un contrato de prueba. Un mes. «Durante este mes», dijo Ricardo, «usted tendrá que demostrar sus capacidades. Tendrá que trabajar duro. Tendrá que estar a la altura de las expectativas». Luego habló de la remuneración. Ricardo dijo una cifra. María se quedó sorprendida. Era una cantidad de dinero mucho, mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Era más de lo que ganaba en varios meses. Sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa se reflejó en su cara. Ella asintió. «Sí», dijo ella. Su voz era apenas un susurro. «Acepto». Ricardo asintió con la cabeza. «Bien», dijo él. «Empezamos hoy mismo». Ricardo se levantó de su asiento. Caminó hacia la puerta. Abrió la puerta. Hizo un gesto a María para que lo siguiera. María lo siguió. Caminaron por el pasillo. Ricardo la llevó por la oficina. Era una oficina enorme. Había cientos de cubículos. Había salas de reuniones. Había mucha gente trabajando. Todos estaban muy ocupados. Ricardo se detuvo en una zona. Era una zona donde había varias mesas grandes. Se acercó a un grupo de personas. Eran los miembros de su equipo más cercanos, los abogados, los ingenieros, los mismos que habían estado en la reunión el día anterior. Ricardo habló. Su voz era fuerte y clara. «Quiero presentarles a nuestra nueva especialista», dijo Ricardo. La palabra especialista sonó con autoridad. «Ella es María». Los miembros del equipo la miraron. Algunos la recordaban. Algunos parecían sorprendidos. María sonrió. Una sonrisa un poco nerviosa. De repente, una mujer se acercó a ellos.
Era una mujer muy elegante. Llevaba un vestido caro. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su maquillaje era impecable. Era Erika. Erika era una de las directivas más importantes de la empresa. Era una mujer ambiciosa. Además, Erika había sido la pareja de Ricardo hace algunos años. Su relación había terminado, pero todavía había una tensión entre ellos. Erika miró a María. La miró de arriba abajo. Su mirada era muy, muy sospechosa. No había amabilidad en sus ojos. Hizo un comentario. Era un comentario sarcástico. Vaya, vaya, dijo Erika. Su voz era fría. ¿Quién es esta nueva empleada? Nunca la había visto por aquí. Había un tono de burla en su voz. Ricardo respondió. Su voz era seca. Es María, dijo. Es una nueva adquisición para nuestro equipo. Una especialista. No dio más explicaciones. Erika frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en María. María sintió una punzada de incomodidad. Ricardo le dio a María su primera tarea. Era una tarea compleja. Le dio un ordenador nuevo. Le dio acceso a una base de datos. Le dijo que tenía que analizar unos documentos. Eran documentos de un proyecto muy importante. Esto es muy urgente, dijo Ricardo. Su voz era seria. Tenemos un plazo de entrega muy corto. Necesito los resultados para el final del día. Le explicó que era una prueba, un test. Quería ver cómo se desenvolvía. María asintió. Se sentó en su nuevo puesto. Abrió el ordenador. Empezó a leer los documentos. Eran muchos, y eran complicados. Erika estaba observando a María. La observaba desde su propio puesto. Estaba sentada. Miraba por encima de su pantalla. Vio cómo María se levantaba para ir al baño, o para buscar algo. Erika esperó el momento. Se levantó con calma. Caminó hacia el puesto de María. Miró a su alrededor. Nadie la estaba mirando. Nadie parecía prestar atención. Se inclinó sobre el teclado del ordenador de María. Sus dedos se movieron rápidamente. Hizo algo con el ordenador. Cambió algunos ajustes. Borró algunos archivos que María acababa de descargar. Hizo algo con los documentos impresos. Los desordenó. Cambió algunas páginas de orden. Hizo que pareciera que algo estaba mal, que algo faltaba. Su cara tenía una pequeña sonrisa, una sonrisa maliciosa. Luego, se fue. Regresó a su propio puesto. Se sentó. Miró de nuevo a María. Esperaba que María lo descubriera. Esperaba que María fallara. Era una pequeña trampa, un pequeño sabotaje. Quería que María tuviera problemas. María regresó a su puesto. Se sentó en la silla. Miró la pantalla del ordenador. Empezó a trabajar de nuevo. Estaba concentrada. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Abrió los documentos, los que había descargado antes. Se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Los archivos no estaban completos. Faltaban algunas partes. Luego, miró los documentos impresos. Las páginas estaban desordenadas. Algunas estaban al revés. Otras parecían estar mezcladas con otros documentos. María frunció el ceño. Se dio cuenta de que esto no era un error suyo. Alguien lo había hecho a propósito. Sintió una punzada de frustración. Supo que había sido Erika. Su intuición se lo dijo. María no dijo nada a nadie. No se quejó. No fue a Ricardo. Simplemente se puso a trabajar para arreglarlo. Abrió los archivos de nuevo. Buscó las partes que faltaban. Tuvo que volver a descargar algunos. Reorganizó los documentos impresos. Con calma, con paciencia. No quería perder tiempo. No quería que nadie supiera que había sido sabotaje. Solo quería resolver la tarea. Trabajó de forma muy eficiente. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos repasaban cada línea. Comprobó cada número. En poco tiempo, había arreglado todo. Estaba listo. La pequeña trampa de Erika había sido superada. Ricardo estaba observando a María. Lo hacía de forma sutil. Miraba su pantalla desde su despacho de cristal. La había visto concentrada.
La había visto trabajando sin parar. Había notado que ella no había ido a quejarse de nada. Ricardo sabía que el trabajo era complejo, y el plazo era corto. Al final del día, Ricardo se acercó al puesto de María. Se paró a su lado. La miró. María levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Terminaste?, preguntó Ricardo. Su voz era tranquila. María asintió. Sí, señor Ricardo, dijo. Aquí está el informe. Le entregó los documentos. Ricardo los tomó. Empezó a revisarlos. Sus ojos pasaron por cada página. Revisó los números. Revisó las conclusiones. Todo estaba perfecto. No había ningún error. Estaba impecable. Ricardo se sorprendió. Se sorprendió gratamente. No esperaba que fuera tan rápido, ni tan preciso. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ricardo. Quería saberlo. Su voz era de curiosidad sincera. María explicó de forma sencilla. Dijo que había organizado la información de forma diferente. Dijo que había usado una técnica de análisis que había aprendido por su cuenta. No mencionó el sabotaje. No mencionó a Erika. Ricardo escuchó. Asintió con la cabeza. Su respeto por María crecía. Se sentía un poco avergonzado de cómo la había tratado antes. María estaba demostrando ser mucho más de lo que él había pensado. Era una mujer muy capaz. De repente, un nuevo problema, mucho más serio, apareció. Un problema grave. La empresa estaba a punto de cerrar una operación muy, muy importante. Era una fusión con otra compañía, una de las más grandes del sector. Pero había un rumor malicioso. La compañía Griffin, una de sus competidoras más feroces, estaba intentando robar su idea. Estaba intentando desestabilizar la negociación. Estaba extendiendo información falsa sobre el proyecto. Ricardo recibió una llamada urgente. Su cara se puso blanca. La operación estaba en peligro. Era una operación de miles de millones. La empresa podía perder mucho dinero. Podía perder su reputación. Era un momento de crisis. Ricardo y su equipo trabajaron sin descanso. Pasaron horas. Luego, días. Estaban agotados. La tensión en la oficina era casi insoportable. Las luces de la oficina estaban encendidas hasta muy tarde. Se veía a la gente corriendo de un lado a otro. Todos estaban muy, muy tensos. Las llamadas no paraban. Las reuniones se sucedían una tras otra. No dormían bien. Comían cualquier cosa. Ricardo estaba al límite. La frustración crecía. No encontraban una solución. Los rumores seguían. La compañía Griffin estaba siendo muy hábil. Estaban perdiendo terreno. La fecha límite se acercaba. Nada de lo que intentaban funcionaba. El señor Martín y la señora Fernández estaban furiosos. Una noche, casi de madrugada, Ricardo y María eran los únicos que quedaban en la oficina. Todas las demás personas se habían ido. Habían trabajado durante horas y horas. Estaban agotados. Sus ojos estaban rojos. Sus cuerpos dolían. El silencio de la oficina era pesado. Solo se oía el tecleo de sus ordenadores. Ricardo se levantó de su silla. Estiró los brazos. Miró a María. Ella estaba concentrada en su pantalla. También se veía muy cansada. Ricardo cogió su teléfono. Pidió algo de comida sencilla. Pizzas y sándwiches. La comida llegó en poco tiempo. Era un servicio de entrega a domicilio. Ricardo pagó. Se sentaron en una pequeña sala de descanso. Comieron en silencio. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido de la comida. El cansancio era muy profundo. Ricardo la miró. Vio la fatiga en el rostro de María. Vio el cansancio en sus ojos. Se sentía mal por ella. Era muy tarde. Su voz salió. Era suave. «Deberías descansar un poco, María», dijo. Su voz ya no era formal. Usaba su nombre. María levantó la vista. Le dio las gracias. Ricardo suspiró. Se sentía diferente. Se sentía vulnerable. Empezó a hablar de sí mismo, algo que no hacía con nadie, no con sus socios, ni siquiera con David.
Empezó a contar una historia. Contó una tragedia personal. Hace muchos años, su mejor amigo lo había traicionado. Le había robado una idea de negocio, una idea muy grande. Le había causado mucho daño, mucha pérdida. Desde entonces, Ricardo no confiaba en nadie. Su voz se quebró un poco al final. Miró a María. Sus ojos buscaban algo, buscaban comprensión, buscaban una conexión. María lo escuchó. Escuchó cada palabra. Sintió la honestidad en su voz. Sintió el dolor que Ricardo había guardado por tanto tiempo. Ella asintió. «Entiendo su dolor, Ricardo», dijo ella. Su voz era suave, pero firme. «Lo entiendo muy bien». Ella compartió su propia historia, no con el mismo detalle, pero habló de sus dificultades, habló de la pobreza, habló de la soledad, habló de cómo era difícil confiar en la gente cuando siempre te decepcionaban. Habló de cómo había tenido que aprender a valerse por sí misma. Sus palabras eran simples, pero eran sinceras. Entre ellos se creó una conexión muy fuerte, una conexión emocional profunda. Se sintieron cerca el uno del otro. Se entendieron. La barrera entre ellos se rompió. Por la mañana, ya con la luz del sol asomando por las ventanas, encontraron la solución. Fue una idea genial, una idea brillante. Vino de María. Ella había estado revisando datos antiguos. Había encontrado un pequeño detalle, un dato que nadie más había considerado. Era un error en los rumores, una inconsistencia, una forma de demostrar que la información de la compañía Griffin era falsa. Había descubierto una estrategia para revertir la situación. La explicó a Ricardo. Ricardo la escuchó. Su mente funcionó a toda velocidad. Vio la genialidad de la idea. La perfeccionaron juntos. Ricardo llamó a sus socios. Les explicó el plan. El señor Martín y la señora Fernández escucharon con asombro. Implementaron la estrategia de inmediato. Funcionó. La crisis se resolvió. La operación se salvó. Ricardo y María se miraron. Sus caras estaban llenas de alegría, de alivio, de triunfo. Ricardo le dijo a María: «Eres la mejor, María. Gracias». Su voz estaba llena de sinceridad, su mirada de admiración. Erika observaba. No le gustaba lo que veía. Había notado la cercanía entre Ricardo y María. Había visto cómo pasaban horas juntos. Había visto el cambio en la actitud de Ricardo hacia María. Ya no era la empleada cualquiera. Ahora era una persona de confianza. Erika sentía que su posición estaba amenazada. No podía permitirlo. Ricardo había sido suyo. No podía permitir que una don nadie le quitara lo que ella creía que le pertenecía. Su cara se contrajo en una expresión de furia, una furia fría y calculadora. Se acercó a su colega, Clara. Clara era su mano derecha. Era una mujer callada, pero leal a Erika. «Clara», dijo Erika. Su voz era baja, pero cargada de intención. «No voy a permitir que ella lo arruine todo». Sus ojos brillaban con determinación. «Tenemos que hacer algo, y lo haremos rápido». Erika empezó a planear algo serio, un sabotaje mayor, un plan para deshacerse de María de una vez por todas. Empezó a rebuscar en los archivos de María, los archivos de su ordenador, los archivos en la red de la empresa. Buscaba cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información que pudiera usar en su contra. Buscaba algo que la incriminara. Buscaba algo que la hiciera parecer desleal o incompetente. Quería un plan infalible. Se sentaba en su despacho por las noches, después de que todos se fueran. Encendía su ordenador. Accedía a la red de la empresa con sus credenciales de alto nivel. Era una búsqueda minuciosa, un trabajo lento y metódico. Encontró algo, unos correos electrónicos antiguos de María. Correos que ella había enviado a Miguel, su amigo. Eran correos personales. Hablaban de su situación económica. Hablaban de sus miedos. Eran privados. Erika usó esos correos. Los manipuló. Los alteró.
Añadió frases, cambió palabras. Hizo que pareciera que María estaba intentando vender información de la empresa a la competencia. Lo hizo muy bien. La falsificación era casi perfecta. También hizo algo con el ordenador de María. Instaló un pequeño programa espía. Un programa que registraría lo que María tecleaba. Un programa que podía enviar correos desde su cuenta sin que ella lo supiera. Erika llevó a cabo su plan una noche. Una noche oscura. La oficina estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Solo unas pocas luces de seguridad brillaban. Erika se movía como una sombra. Entró en el despacho de María. Se sentó frente a su ordenador. Usó el programa espía para enviar un correo electrónico. El correo parecía venir de María. Estaba dirigido a la compañía Griffin. El correo contenía información falsa, información que parecía sensible, información que podía dañar gravemente la empresa de Ricardo. La información estaba codificada de forma extraña, como si fuera un intento de María de ser sutil. Era una trampa perfecta. Erika sonrió. Se levantó de la silla. Se fue de la oficina. Se sentía satisfecha. A la mañana siguiente, Ricardo recibió un informe. El informe venía de su departamento de seguridad. Hablaba de un correo electrónico sospechoso. Un correo electrónico que había sido enviado a la compañía Griffin. El remitente era María. Ricardo leyó el informe. Sus ojos repasaron cada palabra. El informe incluía capturas de pantalla del correo. Incluía el análisis del contenido. Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba. Su cara se puso muy seria. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero la evidencia estaba ahí. Era clara. Ricardo sintió una mezcla de emociones. Primero, una gran ira. Una ira que quemaba en su pecho. Luego, una profunda decepción. Se había equivocado. Se había abierto a María. Había confiado en ella. Y ella lo había traicionado. Se sintió estúpido. Se sintió engañado. La escena de la discusión fue larga y muy tensa. Ricardo llamó a María a su despacho. María entró. Sintió la atmósfera fría. Ricardo estaba de pie. Su cara era de piedra. Sus ojos eran fríos. Le mostró el informe. Se lo arrojó sobre la mesa. «Esto es lo que he encontrado», dijo Ricardo. Su voz era fuerte, llena de rabia. «No debí haberte confiado nada. Eres igual que todos los demás. ¡Una traidora!». Sus palabras fueron como puñales. Cada palabra le dolía a María. María intentó defenderse. Intentó explicar. «Ricardo, no soy yo. Yo no he hecho esto. Esto es una trampa». Pero él no la escuchó. No le dio la oportunidad. Su ira era demasiado grande. «Estás despedida», dijo Ricardo. Su voz resonó en el despacho. «Recoge tus cosas y vete». Su mandíbula estaba apretada. Estaba completamente seguro de que ella era culpable. María se quedó en shock. Su cuerpo tembló. Sintió un dolor profundo, un dolor más allá de la rabia. Era el dolor de la traición de la confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerlas. Empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron por sus mejillas. Se dio la vuelta. Salió del despacho de Ricardo. Sus pasos eran lentos. Se dirigió a su mesa. Empezó a recoger sus cosas. Eran pocas cosas. Unas fotos, unas notas. Las puso en una pequeña caja. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Sus compañeros la miraban, murmuraban. Sintió las miradas. Sintió la vergüenza. Se dirigió hacia la salida. Cada paso era una tortura. Salió del edificio. El aire frío de la calle no alivió su dolor. Cogió su teléfono. Con los dedos temblorosos, marcó el número de Miguel. Le contó lo que había pasado. Su voz se rompió varias veces. Ricardo se sentó en su despacho. Se sentía mal, muy mal, pero su orgullo no le permitía retractarse. Pensó en María. Pensó en su honestidad. Pensó en cómo le había ayudado. Pensó en la noche en la que le había contado su historia. Recordó sus ojos sinceros. Recordó su inteligencia.
Una duda, pequeña al principio, empezó a crecer en su mente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era ella? ¿Y si había sido una trampa? La culpa empezó a roerlo. Se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro. Se sentía agitado. La ira se estaba disipando. La culpa ocupaba su lugar. David entró en el despacho de Ricardo. Había oído los gritos, había visto a María marcharse. Su rostro era grave. «Señor Ricardo», dijo David. Su voz era calmada. Ricardo se detuvo. Lo miró. «He despedido a María», dijo Ricardo. Su voz era seca. David asintió. «Sí, lo sé, señor», dijo David. Luego añadió, «Pero, señor, no creo que ella fuera capaz de hacer algo así». David había visto a María trabajar. Había visto su honestidad. Había visto su integridad. «Esto», continuó David, «parece más bien un montaje, una trampa». David miró a Ricardo a los ojos. Debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, especialmente las de la noche. Ricardo pensó en las palabras de David. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Una posibilidad de que se hubiera equivocado. Ricardo asintió lentamente. «De acuerdo, David», dijo. «Hazlo. Consigue las grabaciones. Las quiero ver ahora mismo». Su voz era urgente. Ricardo fue de inmediato al departamento de seguridad. El departamento de seguridad estaba en el sótano del edificio. Era un lugar con muchas pantallas y cámaras. La atmósfera era fría. El jefe de seguridad, el señor Ramírez, estaba sentado frente a una gran pantalla. El señor Ramírez era un hombre corpulento, con gafas. Ricardo se acercó a su mesa. «Señor Ramírez», dijo Ricardo. Su voz era autoritaria. «Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad de anoche, de la oficina de María, y de los pasillos cercanos, y de mi despacho». El señor Ramírez levantó la vista. Miró a Ricardo. Su expresión era de sorpresa. Nadie solía pedir esas grabaciones. «Señor Ricardo», dijo el señor Ramírez. Su voz era un poco lenta. «Eso llevará tiempo. Tenemos que buscarlas en los archivos. Son muchas horas de grabación». Ricardo lo miró fijamente. «No me importa cuánto tiempo», dijo Ricardo. «Las quiero lo antes posible, y las quiero ya». El señor Ramírez asintió. «Sí, señor Ricardo», dijo. «Empezaremos de inmediato». Ricardo volvió a su despacho. Se sentó en su silla. No podía quedarse quieto. Se levantó. Caminó de un lado a otro. Luego se sentó de nuevo. Miró el reloj de su pared. El tiempo pasaba muy lento. Cada segundo parecía una hora. Se sentía muy nervioso. Su mente estaba llena de dudas. ¿Y si David se había equivocado? ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si María era realmente culpable? La idea lo atormentaba. Cogió un vaso de agua de la mesa. Lo bebió de un trago. El agua estaba fría. Luego se levantó y se sirvió otro vaso. Sus manos temblaban un poco. La ansiedad lo estaba consumiendo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saberlo ya. Miraba la puerta. Esperaba que David o el señor Ramírez llegaran con las grabaciones. Cada ruido lo sobresaltaba. Finalmente, el señor Ramírez llegó. Llevaba un disco duro en la mano. «Aquí tiene las grabaciones, señor Ricardo», dijo el señor Ramírez. Su voz era seria. Ricardo las tomó de inmediato. «Gracias, señor Ramírez», dijo. El señor Ramírez se fue. Ricardo no perdió tiempo. Conectó el disco duro a su ordenador. Abrió el programa de reproducción de video. Se sentó. La sala se oscureció un poco con la pantalla iluminada. Empezó a ver las grabaciones. La imagen era nítida. Vio los pasillos vacíos. Vio las horas pasar. Sus ojos se movían rápidamente. Adelantaba el video. Se concentraba en las horas de la noche. Buscaba cualquier movimiento, cualquier sombra. De repente, lo vio. No podía creerlo. La imagen apareció en la pantalla. Era Erika. Eran las 3 de la mañana. Erika se acercaba al puesto de María. Se detuvo.
Miró a su alrededor. Se inclinó sobre el teclado de María. Hizo algo con el ordenador. Luego, Erika sacó algo de su bolso. Un dispositivo USB. Lo conectó. Movió unos archivos. Parecía borrar algo. O copiar algo. Luego, se puso a teclear. Sus dedos se movían rápido. Ricardo vio todo claramente. Vio cómo Erika se retiraba. Vio su cara. Tenía una sonrisa. Una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa maliciosa. Ricardo retrocedió el video. Lo volvió a ver. Una y otra vez. No había duda. Erika había sido la culpable. Había sido ella quien había tendido la trampa. Ricardo sintió una furia intensa, pero no era la misma furia de antes. No era la ira hacia María, era la ira hacia Erika, y una rabia enorme hacia sí mismo, hacia su propia estupidez. Se sentía culpable. Sentía una culpa abrumadora. Había cometido un error terrible. Había juzgado mal a María. La había humillado. La había despedido. Y ella era inocente. Se levantó de su silla. Se sentía muy agitado. Su puño se cerró. Golpeó la mesa. Un golpe seco y fuerte. El sonido resonó en el despacho. Ricardo se sintió fatal. Tenía que arreglar esto. Tenía que pedirle perdón a María. Cogió su teléfono móvil. Marcó el número de María. Esperó. Un timbrazo. 2 timbrazos. 3 timbrazos. Ella no contestaba. La frustración creció. No se dio por vencido. Volvió a marcar. El mismo resultado. No respondió. Luego, el teléfono se fue al buzón de voz. Ricardo empezó a hablar. Su voz era urgente, desesperada. Dejó un mensaje largo. María, dijo, soy Ricardo. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. He cometido un error terrible. He encontrado las pruebas. Sé que fuiste víctima de un montaje. Sé que eres inocente. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Necesito verte. Necesito explicarte. Colgó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Ricardo no esperó. Decidió ir a casa de María. Tomó las llaves de su coche. Bajó a toda prisa. Condujo rápido. No le importaba el tráfico. No le importaba nada. Solo quería verla. Quería encontrarla. Llegó al barrio de María. Era muy diferente a su propio barrio. Las calles eran más estrechas. Los edificios eran más viejos. Aparcó el coche. Salió. Se acercó al edificio de María. Era un edificio modesto. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano. Golpeó la puerta. 1 vez. 2 veces. Muchas veces. Golpeó con más fuerza. ¡María!, gritó. Su voz era fuerte. Quería que lo escuchara. Nadie respondió. Los vecinos, curiosos por el ruido, empezaron a asomarse por sus puertas. Lo miraban, con recelo, con curiosidad. Ricardo ignoró sus miradas. Siguió llamando. Durante mucho tiempo. Su desesperación crecía. María finalmente abrió la puerta. Lo hizo con mucha lentitud. La puerta se abrió solo un poco. Su cara estaba demacrada. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Todavía se veían las marcas de las lágrimas. Su pelo estaba un poco desordenado. Parecía muy, muy triste. Su mirada no tenía la chispa de antes. Era una mirada apagada. Miró a Ricardo. No dijo nada. Solo lo miró. Ricardo estaba de pie en el umbral de su puerta. Su cuerpo estaba un poco encorvado. Sus hombros se veían más bajos. Su cara no mostraba la arrogancia de antes. Mostraba remordimiento. Mostraba culpa. Estaba listo para hablar. Estaba listo para confesar su error. Y estaba listo para suplicar. Ricardo no perdió ni un segundo. Empezó a hablar de inmediato. Su voz era urgente. Era sincera. No había rastro de su arrogancia habitual. «María», dijo, «por favor, perdóname. He sido un idiota. He cometido el mayor error de mi vida. He encontrado esto». Sacó su teléfono. Le mostró el video de seguridad, el video de Erika. Le enseñó cómo Erika había manipulado el ordenador, cómo había enviado el correo falso. Le explicó cada detalle.
Le dijo cómo había dudado de ella, cómo David le había hecho pensar, cómo había revisado las grabaciones. Su voz estaba llena de remordimiento. Sus ojos estaban fijos en ella. «Sé que te humillé», dijo. «Sé que te hice sentir mal. Lo siento mucho, María, muchísimo». María miró el video. Vio a Erika, vio la manipulación. Las piezas encajaron, entendió todo. La tristeza en su rostro se transformó en una expresión de sorpresa, luego de comprensión. Ricardo siguió hablando. «Necesito que vuelvas», le rogó. «Necesito que me ayudes a desenmascarar a Erika. No puedo hacerlo sin ti. Ella tiene que pagar por esto. Y yo quiero arreglar las cosas contigo». María lo pensó. Su mente procesó las palabras. Vio la sinceridad en los ojos de Ricardo. No había mentira. No había manipulación. Solo arrepentimiento. El dolor que había sentido antes empezó a disiparse. Una sensación de alivio la invadió. Asintió lentamente. «Sí, Ricardo», dijo ella. Su voz era suave. «Lo haré, volveré, y te ayudaré». Ricardo sintió una ola de alivio. Sus ojos se llenaron de gratitud. Se acercó a María. La abrazó. Un abrazo fuerte. Un abrazo sincero. María le devolvió el abrazo. Era un abrazo de reconciliación. Se sentaron en la pequeña cocina de María. Empezaron a desarrollar un plan detallado. Querían atrapar a Erika. Querían que su culpa fuera innegable. Hablaron durante mucho tiempo, sobre cómo presentar las pruebas, sobre cómo hacerlo público. Llamaron a David. David llegó rápidamente. Ricardo le explicó todo. David escuchó con atención. David había creído en María desde el principio. David asintió. «Cuente conmigo, señor Ricardo», dijo David. «Y con usted, María. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarles». El plan era audaz. Querían convocar una reunión de alto nivel, para exponer a Erika ante todos, ante los socios, ante los accionistas. Querían que fuera un golpe contundente. Ricardo convocó una reunión. Era una reunión muy importante. La convocó para la mañana siguiente. Era un llamado urgente. Todos los directivos de la empresa estaban allí. Los accionistas principales, el señor Martín, la señora Fernández, y Erika también estaba allí. Se sentó en su silla, con su habitual aire de superioridad. No sabía lo que le esperaba. La sala de reuniones estaba llena. Había mucha expectación. El ambiente era formal, pero tenso. Ricardo se puso de pie en la cabecera de la mesa. Miró a todas las personas. Sus ojos se detuvieron un momento en Erika. Erika le devolvió la mirada con una sonrisa forzada. María estaba sentada junto a David, un poco apartada. Ricardo comenzó la reunión. Su voz era seria. «He convocado esta reunión para tratar un asunto muy grave», dijo. Las personas en la sala se miraron. No sabían a qué se refería. Ricardo hizo una pausa. Luego encendió un proyector. En la gran pantalla apareció el video. La grabación de seguridad. Empezó a reproducirse. Todos vieron a Erika. Vieron cómo se acercaba al puesto de María. Vieron cómo manipulaba el ordenador, cómo borraba archivos, cómo enviaba el correo falso. Lo vieron todo, con una claridad innegable. La cara de Erika se puso pálida, luego roja. Empezó a respirar rápido. Los murmullos llenaron la sala. La gente estaba en shock. Ricardo habló de nuevo. Su voz era fuerte. «Esto es lo que la señorita Erika ha estado haciendo», dijo. «Ha intentado sabotear el trabajo de una empleada inocente. Ha intentado traicionar a la empresa». Erika intentó justificarse. «No es cierto. Es un montaje. Es una mentira», gritó. Pero no tenía ninguna oportunidad. Las pruebas eran irrefutables. Las caras de la gente estaban llenas de desaprobación. Ricardo no se detuvo. Miró a Erika directamente a los ojos. «Señorita Erika», dijo Ricardo. Su voz era firme. «Su carrera en esta empresa ha terminado». Ricardo la despidió.
Lo hizo justo ahí, delante de todos. Fue un despido inmediato. Y me aseguraré, añadió Ricardo, de que su reputación quede manchada en este sector. Usted no merece la confianza de nadie. La seguridad del edificio entró en la sala. Eran 2 hombres grandes. Se acercaron a Erika. Erika intentó resistirse, pero no pudo. La escoltaron fuera de la sala. Sus caras estaban llenas de vergüenza. La gente en la sala susurraba. Hablaban en voz baja. El escándalo era enorme. La justicia se había hecho. El proyecto en el que María y Ricardo habían trabajado tan duro trajo un éxito rotundo a la empresa. Fue un éxito gigantesco. La estrategia que María había ideado, la forma en que habían resuelto el crisis con la compañía Griffin, todo funcionó a la perfección. Los indicadores financieros de la empresa mejoraron de forma espectacular. Las acciones de la compañía subieron como la espuma en la bolsa de valores. Los inversores estaban contentos. Los socios estaban eufóricos. El nombre de Ricardo brillaba. Pero él sabía que gran parte de ese éxito era gracias a María. Su visión, su inteligencia, su honestidad. Todo había contribuido. La empresa se había salvado y se había vuelto más fuerte que nunca. Ricardo organizó una rueda de prensa. Era un evento grande. Muchos periodistas estaban presentes, cámaras de televisión, fotógrafos. Ricardo se puso de pie en el podio. Estaba vestido con un traje impecable. Su voz era clara y resonante. Habló del éxito de la empresa. Habló del futuro. Y luego hizo un anuncio. Un anuncio muy importante. Miró a María. María estaba de pie, un poco detrás de él. Y hoy tengo el honor de anunciar el nombramiento de la señorita María en un nuevo puesto, dijo Ricardo. La gente empezó a susurrar. María será la nueva vicepresidenta de proyectos internacionales. Los flashes de las cámaras se dispararon. Los periodistas escribían en sus blocs de notas. Ricardo continuó. Ella se ha ganado este puesto con su trabajo incansable, su increíble inteligencia y su inquebrantable honestidad. Ella es el futuro de esta empresa. María sonrió. Una sonrisa grande, una sonrisa sincera. Se sentía orgullosa, muy orgullosa. Se sintió valorada. Ricardo invitó a María a una cena. Era una cena muy especial. Él había hecho la reserva en el mismo restaurante donde se habían conocido. El Dorado, el mismo lugar donde la había humillado por primera vez. Cuando llegaron, el maître, el señor García, los recibió. Esta vez, el señor García no hizo una reverencia solo a Ricardo. Hizo una reverencia a ambos. Sus ojos estaban llenos de respeto. «Señor Ricardo, señorita María», dijo el señor García. Su voz era de admiración. Los condujo a una mesa en la mejor zona del restaurante. La mesa estaba decorada con flores frescas. Todo era perfecto. El servicio era impecable. María y Ricardo conversaron durante la cena. Hablaron de trabajo, hablaron de la vida, hablaron de cómo habían cambiado las cosas. La atmósfera era relajada, era íntima. Durante la cena, Ricardo hizo algo que María no esperaba. Él se levantó de la silla. Su silla hizo un pequeño ruido al moverse. La miró. Sus ojos brillaban con una emoción profunda. Ricardo empezó a hablar. Su voz era suave. Era muy, muy sincera. «María», dijo, «desde el día que te conocí, mi vida ha cambiado. Eras una persona que yo desprecié. Y tú me enseñaste el verdadero significado del valor. Me enseñaste sobre la honestidad. Me enseñaste a confiar de nuevo». Sus palabras eran largas. Eran conmovedoras. «Me has cambiado. Me has hecho una persona mejor. Te amo, María. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Luego, Ricardo hizo algo más. Se arrodilló. Lo hizo sobre una rodilla. Su mano fue a su bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La caja era azul oscuro. La abrió. Dentro había un anillo de diamantes. Era hermoso. Brillaba bajo la luz tenue del restaurante. Ricardo miró a María a los ojos. «María»,
dijo. Su voz era un poco temblorosa, pero llena de convicción. ¿Te casarías conmigo? María sintió una avalancha de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. No pudo hablar al principio. Se llevó una mano a la boca. La sorpresa era inmensa. La emoción era desbordante. Miró a Ricardo, arrodillado frente a ella. Lo que había pasado entre ellos. La distancia que habían recorrido. Todo pasó por su mente. Ella asintió. Asintió con la cabeza una y otra vez. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. «Sí», dijo ella. Su voz era un grito ahogado de felicidad. «Sí, sí, sí». Ricardo sonrió. Una sonrisa radiante. Se puso de pie. Se acercó a ella. La tomó en sus brazos. La besó. La besó con pasión. Con amor. El beso fue largo. Las personas en el restaurante los vieron. Empezaron a aplaudir. Primero, unos pocos. Luego, todos. Los aplausos llenaron el aire. Era un momento de pura alegría. 6 meses después, la iglesia estaba llena de flores. Eran flores blancas. Muchas. El sol entraba por los vitrales. La luz era cálida y suave. Las bancas estaban llenas de gente. Amigos, familiares, colegas de la empresa. Todos estaban allí para presenciar la boda de María y Ricardo. María caminó por el pasillo. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Su cara estaba radiante. Sonreía. Miguel estaba allí, sentado en una de las primeras filas. Lloraba de emoción. Luisa también estaba allí. Llevaba un vestido azul. Sonreía con los ojos. David estaba al lado de Ricardo, como padrino. Llevaba un traje muy elegante. Ricardo esperaba a María en el altar. Su cara estaba llena de amor. Sus ojos brillaban. María llegó al altar. Tomaron sus manos, intercambiaron los votos. Sus voces eran firmes y llenas de amor. Ricardo prometió amarla y respetarla. María prometió amarlo y honrarlo. Se pusieron los anillos. Un cura los declaró marido y mujer. Ricardo besó a María. Fue un beso largo. Los invitados aplaudieron. La alegría llenaba la iglesia. Luego hubo una fiesta muy grande. Bailaron, comieron, celebraron su amor. Eran muy, muy felices. 2 años después, la vida de María había cambiado por completo. Se había adaptado totalmente a su nuevo papel en la empresa. Era la vicepresidenta de proyectos internacionales. Su oficina era grande. Tenía vistas a la ciudad. Llevaba trajes elegantes. Ya no usaba su viejo uniforme. Dirigía proyectos enormes, proyectos que abarcaban varios países. Se reunía con líderes empresariales de todo el mundo. Su inteligencia y su ética de trabajo eran reconocidas por todos. Viajaba mucho, a China, a Alemania, a Brasil. Presentaba sus proyectos en grandes conferencias. Se ponía de pie en el escenario. Hablaba con confianza. Su voz era fuerte y clara. La gente la escuchaba, la admiraba. Ricardo la veía. Se sentía muy orgulloso de ella. Le contaba a todo el mundo lo inteligente que era, lo capaz que era. Era su mayor fan. También 2 años después, su casa era diferente. Ya no vivían en el pequeño apartamento de María. Vivían en una casa grande. Era una casa con un jardín, con un patio. Tenían un pequeño niño. Se llamaba Daniel. Daniel era un bebé. Tenía 2 años. Era muy rubio. Tenía los ojos grandes. Era la alegría de sus vidas. Ricardo estaba en el jardín. Estaba jugando con Daniel. Daniel se reía. Ricardo lo levantaba en el aire. El niño chillaba de alegría. María los miraba desde la ventana de la cocina. Ella sonreía. Era una familia muy feliz. Eran el retrato de la felicidad. Su vida estaba llena. Estaba completa. Una noche, María y Ricardo estaban sentados en el sofá. Daniel ya estaba dormido en su cuna. Estaban abrazados. Ricardo tenía un brazo alrededor de María. María apoyaba su cabeza en el hombro de Ricardo. Recordaron cómo había empezado todo. Recordaron el pasado. ¿Recuerdas, Ricardo,
¿Cómo me humillaste ese día en el restaurante?, dijo María. Su voz era suave. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios. Ricardo se rió, una risa suave. Sí, María, dijo él. Fui un estúpido, un verdadero idiota. Ricardo le dio un beso en el pelo. Cambiaste mi vida. Me abriste los ojos. Me enseñaste lo que de verdad importa. El valor de una persona no está en el dinero ni en la posición. Suspiró. Me diste una segunda oportunidad, y yo te di la tuya. Fuimos afortunados. Ricardo le propuso algo nuevo a María, algo que mostraba lo mucho que la valoraba ahora. María, dijo él, he estado pensando en algo. Quiero abrir una fundación benéfica, una fundación que lleve tu nombre, una fundación que ayude a jóvenes talentos, jóvenes con pocos recursos, que les dé la oportunidad de estudiar, de aprender idiomas, de desarrollar sus habilidades, para que no tengan que pasar por lo mismo que tú. María lo miró. Sus ojos se llenaron de emoción. Era una idea hermosa. Era una forma de devolver lo que habían recibido. Era una forma de ayudar a otros, o de invertir en sus sueños antiguos. María había soñado con un mundo más justo. Y, añadió Ricardo, quiero que tú dirijas la fundación, que sea tu proyecto personal, tu legado. María sonrió, una gran sonrisa. Sí, Ricardo, dijo ella. Me encanta la idea, lo haremos juntos. Se quedaron sentados, abrazados. Miraron a Daniel, que dormía plácidamente en su cuna. Su futuro era brillante. Estaba lleno de promesas. Estaba lleno de amor. Ricardo la besó en la frente. Lo hicimos, María, dijo. Su voz era un susurro. María le apretó la mano. Sí, Ricardo, respondió. Lo hicimos. Sus vidas, una vez tan separadas, se habían unido. El valor verdadero había sido encontrado. No en un objeto, sino en el corazón. Habían construido una vida juntos, una vida de felicidad, una vida de propósito. Y su historia, la historia de cómo una mujer humilde encontró su verdadero valor y cambió el mundo de un millonario, era solo el comienzo de un viaje interminable, lleno de amor, éxito y un significado profundo. Su futuro era infinito y lleno de felicidad.